Seguimos en esta tertulia de miércoles 30 de agosto de 2023. Estamos con Eleonora Navata, Diego Irazábal, Mariela de Marco y Martín Couto. ¿De qué ideología son la mayoría de los uruguayos? Equipos Consultores divulgó el lunes en Subrayado una encuesta sobre la autoidentificación ideológica de los uruguayos. Según el estudio, cuando se habla de ideología, el electorado uruguayo se divide aproximadamente en tercios. De izquierda dice ser un 31%, de derecha 30% y un tercio, poco mayor, 39%, se define de centro o no opina. Según Equipos, esta estructura equilibrada ha permanecido estable en los últimos 5 años. El reporte agrega: la información confirma una parte importante del saber establecido sobre el electorado uruguayo. El centro del espectro ideológico es un grupo importante. Si uno sumara además el centro izquierda y el centro derecha, como reflejo de posturas políticas moderadas, se encuentra con que la amplia mayoría de la población, o sea, 3 de cada 4, se ubican allí. Y una minoría, 1 de cada 4, en posiciones más extremas, señala la consultora. Si se analizan los resultados de la encuesta desde 1989 a la fecha, se distinguen 3 etapas según Equipos. La primacía de la derecha desde 1989 hasta 2001 inclusive, la primacía de la izquierda desde 2002 hasta 2018 inclusive, y finalmente una fase de equilibrio desde 2019 en adelante. Equipos señala que hay una notoria consistencia entre los resultados electorales de estos ciclos con la estructura ideológica predominante. ¿Cómo vieron esta encuesta? ¿Les sorprendió? ¿No les sorprendió? ¿Confirma lo que suponían? Bueno. ¿Qué nos dice la ideología de los uruguayos? No, estaba preguntando si alguien quería empezar para no monopolizar, que empecé la vez pasada. ¿Quién quiere romper el hielo? Dale, Martín. No, a mí me interesa como pensarlo, la encuesta como instrumento y después algunas cosas que podríamos hipotetizar o jugar como a un poco de sociología espontánea. Y esto del instrumento para salir de la cuestión de le creemos o no les creemos a las encuestas como si fueran tarot. Son instrumentos. A mí no me gusta la metáfora esta de que son fotos de la realidad, porque da la idea de que es algo más preciso de lo que es una encuesta en sí. La encuesta se utiliza con otras cosas para aproximarse a la realidad, etcétera. Una cosa de la presentación es no entiendo y no está explicado en el informe de Equipos por qué suma el no sabe o el no opina o el centro. Exacto. Porque ahí uno lo puede discutir metodológicamente, pero también puede esconder un problema para la comprensión de algunos fenómenos que después decimos, che, ¿cómo pasa lo que pasa? Claro, ¿Qué quiero decir? Porque aparte 4% es bastante. Milei. Bueno, ¿la apatía es similar al centro? Yo creo que no. Puede haber gente muy politizada que consuma medios de comunicación, que opine todo el tiempo, que vaya a todos los asados, que discuta, que le encante la política y que diga yo soy de centro. Y eso es raro ponerlo en la misma categoría a alguien que dice no sé, no tengo ni idea. Seguime con la siguiente pregunta. Porque de hecho, una persona muy politizada de centro, es raro que termine votando un Milei o un Manuel Ríos, pero alguien apático, con una dosis de enojo más o menos circunstancial, no es raro que termine votando un extremo. Entonces, ahí ya me parece que esta cuestión de cómo sumar categorías, estoy pensando en el práctico de mañana que tenemos con los estudiantes de estadística de facultad, podemos usar ¿Le está pasando? Genial. La verdad que me sirve para... No, de hecho esto es un poquito más allá, pero... Entonces ahí me parece atento a los alumnos de Martín que se pueden llevar un 12 si escucharon la tertulia y tienen claro lo que iba a decir el profe mañana. No, y lo otro que sobre el instrumento es esto, bueno, de 5 o 6, de hecho el informe dice... Pregunta del 1 al 10, cuando uno es muy más de izquierda y 10 de derecha, no sé si de extrema derecha o extrema izquierda. ¿En qué número se coloca? ¿No? ¿En qué número se coloca? Y después lo que se hace, que tiene sentido, es juntar las posiciones. Pero en eso de juntar también hay discusiones. Si el centro es solo 5 y 6, o el que está en el 4 y el 7 está más parecido a los extremos o a ese centro. Y si ahí modificamos esa manera de calcular, un poco lo dice el informe, el centro crece mucho. Claro. ¿Por qué digo todo esto? Porque también después, y para no robar más tiempo, esto tiene impacto en la discusión. Me imagino, incluso para no hablar de otro partido en el Frente Amplio, gente que venga a decir, no, bueno, vieron, hay que moderarnos porque el votante está ahí, cosa con la cual estoy en contra, y que además es el mejor éxito del discurso del FAPIT
esto del Frente Amplio y PCNT y los radicales, y que conspira, para quienes creemos que el Frente Amplio tiene que ganar y tiene que hacer un montón de cosas profundas, con la posibilidad de las cosas para hacer en el próximo gobierno, si compramos que la mayoría es de centro, que este eje explica muchas cosas de la realidad y que entonces hay que correrse al centro. Vos, a ver si entiendo bien, no estás de acuerdo con la posición del Frente Amplio de correrse al centro para ganar. El debate en el Frente pasa por: hay que moderarse hacia el centro para captar parte del electorado que quizás se fue, no sé, a un Ernesto Talvi en la última elección, o hay que irse más a la izquierda para captar gente que incluso no votó al Frente Amplio porque estaba desilusionado, porque no había llevado a cabo cambios profundos ¿no? Claro, pero ahí terminó votando otras cosas. Mi punto, hay gente que discute esto en el Frente Amplio, pero mi punto es previo y es este esquema, esto de poner un continuo, en donde de un lado está la gente muy izquierda, del otro la derecha, y si te vas moderando está el medio, es algo discutible desde la ciencia política. Yo no soy politólogo, pero digamos que la gente se ordena así, es discutible. Y entonces, si yo discuto ese eje, después decir esto es muy de izquierda, entonces le limo las puntas y queda más o menos de centro, también es discutible. Y te termina haciendo tomar opciones que, por ejemplo, este esquema podría explicar por qué hubo gente que se fue con Talvi, pero no porque hay votos que todo el mundo dice, los análisis, que se fueron del Frente Amplio a Cabildo Abierto. Ahí hay un problema con este esquema, que después te inciden las decisiones que tomás, las políticas que planteás y lo que haces en la gestión, etc. Lo que pasa es que los populismos son bastante parecidos y el Frente tiene un ala populista que puede, digamos, que puede convivir con Cabildo perfectamente. De hecho, han votado proyectos de ley juntos. No, a mí me resultó interesante con sus limitaciones, ¿no? Yo lo que más destacaría de esa encuesta, que no me sorprendió nada, los resultados, es la visión que yo tengo de lo que pasa en la sociedad uruguaya actualmente. Lo que yo destacaría es eso: 3 de cada 4 uruguayos son de centro, desde la centro izquierda a la centro derecha, o somos, porque yo creo que estoy parada en esos lugares. Y eso me parece que debería atenuar la pasión por los extremismos que cultiva alguna gente. Igual, no voy a entrar en lo que planteaba Martín de la discusión del Frente Amplio, porque no le voy a decir al Frente Amplio lo que tiene que hacer, y además si yo supiera lo que tienen que hacer tampoco se lo diría. Me imaginé. O decirle lo contrario. Así que no me voy a meter en eso, pero sí creo que en política en general importa mucho más lo que uno propone o una propone, el contenido de las cosas que uno propone, que la etiqueta ideológica. Yo creo, por ejemplo, ahora venía escuchando la entrevista a la gente de Cabildo, a mi amiga Aguiluz, mi colega Aguiluz, y pensaba, justamente ahí tenés una propuesta que puede tener corte populista, pero que la gente la puede recibir como justa, y que no la podés encajonar en la derecha, me parece, ¿no? Entonces, digo, porque tiene que ver con las deudas de la gente, con las deudas más pequeñas, los deudores más pequeños. Entonces, ¿cómo lo ubicas? Entonces yo creo que en política importa eso, importa qué cosas planteás, qué objetivo tiene, a qué público te dirigís, más que la etiqueta que vos te pones. Porque la gente después te lee más allá de tu etiqueta, diría yo. No sé si soy muy clara con eso. Uy, yo y queda el politólogo para el final. Sí, acá sí, tenés razón. Qué novedad que en Uruguay gana el centro en todo. Si Uruguay siempre es como tibio, y para mí una buena condición, ¿no? Yo cuando a veces dicen, ay, es un tibio, qué bueno. Para mí es un buen dato que alguien sea un tibio. Soy una orgullosa tibia. Martín se ríe. No, pero yo para bañarme, por ejemplo, me gusta el agua más caliente, o más fría en el verano, pero lo tibio. No, pero a veces, o sea, yo muchas veces recibo críticas por eso. Sos re tibia. Sí. Y orgullosamente. ¿Y qué problema? ¿Cuál es a el los periodistas problema? nos pasa normalmente. Hugo Batalla tenía una frase que a él le decían blando, no tibio.
Y entonces él contestaba con esa característica que tenía Hugo, perdona la interrupción, Eleonora, No hay problema. decía, duros o blandos son los churrascos. Bueno, pero yendo al punto, el Uruguay, al uruguayo en general, al uruguayo que estábamos acostumbrados, le gusta el consenso, o por lo menos busca ese consenso. No sé si las nuevas generaciones irán por ahí, o las viejas generaciones que se expresan hoy de otras formas irán por ahí. En algunos casos a veces parece que no. El tema es ¿qué se pregunta en esta encuesta por izquierda y por derecha? ¿Qué te dice? O sea, vos tenés que decir del 1 al 10 cuán de izquierda te sentís, cuán de derecha te sentís. ¿Qué quiere decir sentirse de izquierda? ¿Estar en contra de la propiedad privada? ¿Esa izquierda? ¿Es el 1 o el máximo de la izquierda? ¿O es la redistribución de la riqueza? Que es lo que creemos o más o menos vemos en las izquierdas modernas. Ahora, una persona de centro derecha no cree en la redistribución de la riqueza. Yo creo que cree también. Capaz que difiere en los instrumentos. Una persona de derecha, la defensa de la familia, cuando se ve que pues, derechas conservadoras, antiguas. Sí, defensa de las familias porque era lo que propiciaba el traspaso de la propiedad y así ese conservadurismo de todas esas cosas. ¿Son eso las derechas? ¿O son estas derechas, entre comillas, modernas, antisistema, que están en contra de las élites políticas, que proponen hacer hoy la revolución? La revolución que era un patrimonio de las izquierdas. A veces, y ahora, parece que algunas derechas conservadoras piden esa revolución antipolítica y demás. ¿Es la izquierda de hoy algo que está en contra del binomio capitalismo democrático? Y no sé si las izquierdas modernas se ponen en la vereda de enfrente del capitalismo democrático. Creo que no. Entonces, creo que esta encuesta es un lindo ejercicio para los que nos gusta la política y discutir sobre esto, cómo nos sentimos, cómo no nos sentimos, dónde nos ubicamos, si somos blandos, tibios, si somos centro-derecha, centro-izquierda, centro. ¿Qué es el centro? Pensando en esto que hablaba Martín, de hacia dónde el Frente Amplio debería hacer sus propuestas. ¿Cuál es ese centro en el que se ubican los uruguayos que contestaron esta encuesta? ¿Qué quiere ese centro? Sí, porque o sea, no sabemos muy bien. La pregunta que se le hace es simplemente, usted vio que cuando se habla de política se usa decir izquierda y derecha. Yo tengo aquí una tarjeta con casilleros que van de izquierda a derecha y ahí le muestran la tarjeta y es simplemente... La gente se ubica. Se ubica, ¿no? Pero entonces... Creo que es un lindo ejercicio. Debe haber un estudio cualitativo de qué dan. Pero además también eso, ¿no? Hay combinaciones, ¿no? Porque puede haber personas muy liberales respecto a temas económicos, pero sean absolutamente conservadoras en temas sociales. Entonces, ¿dónde ubico? Y por supuesto que pasa. ¿Y dónde ubico a esas personas? Pasa con Milei que está contra la despenalización del aborto, por ejemplo. Y pasa con todas estas personas que hablan de los temas de género aludiendo a ideología de género. Exacto. Y esas personas son ultra mega conservadoras. ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde las ubicamos? Entonces, me parece que como ejercicio de discusión para una tertulia está buenísimo. Me parecería un error que cualquier partido político tome esto como un faro para decir, bueno, ahí apunto, a ese centro a punto, porque coincido plenamente con Martín, que no es un eje donde vas de mucha izquierda a mucha derecha, porque creo que es algo más parecido a un círculo, donde hay extremos que se tocan, porque algunas izquierdas muy retrógradas, antiguas nacionalistas, eran eso, y eran ultranacionalistas, proteccionistas, y algunas derechas muy retrógradas, antiguas y nacionalistas también son eso, y en algún momento se tocan. Entonces, está bueno el ejercicio, está bueno conversarlo, no lo tomaría como un insumo para que un partido político decida hacia dónde ir. A ver, creo que es más complejo que eso. Voy a estribar un poco en lo que dijo Leonora, con respecto a los extremos que se juntan, ¿no? Hay estudios que demuestran que justamente las personas que se ubican en los extremos piensan exactamente igual en términos de cómo se relacionan con su propia ideología y con la ideología de los demás. Hay una columna muy buena de Santiago Bilinsky, ese argentino, emprendedor, empresario, todos los temas de tecnología, que él hizo un estudio, creo que incluso encuestando a gente de la política argentina, de Juntos por el Cambio y de los kirchneristas, y hacía justamente ese estudio y veía que los que se definían como ultra kirchneristas y los que se definían como ultra de Juntos por el Cambio, en definitiva tenían la misma visión del otro
en términos de nosotros somos los que defendemos ideas que son las mejores, los otros defienden lo indefendible, realmente tienen o sea, eso viene acompañado de un desprecio enorme hacia el otro, el que piensa distinto. Y define, bueno, el fenómeno de las sociedades polarizadas, ¿no? Creo que incluso su columna, que la pueden buscar, habla sobre la polarización política. Ellos hablan de la grieta, digamos, pero bueno, como un tema de las democracias occidentales, como cada vez más gente se va ubicando en esos extremos. Pero que justamente un hallazgo que habían encontrado era que la gente que se ubica más al medio, en el centro, o que están medianamente identificados con algunos de los partidos, pero no son de los extremos, y los que están más en el centro o son indiferentes, decían ellos, incluso los indiferentes tienen la característica de que, parafraseando lo del Zoom, decía, están muteados en la sociedad, estamos muteados. Los que somos de centro, no polarizamos, no estamos en los extremos, estamos muteados en el debate en las redes sociales, porque no tenemos ganas de engancharnos en conversaciones y que nos digan de todo. Preferimos callarnos en una reunión familiar donde se habla de política o con amigos, ¿tá? Están muteados. Entonces, creo que estos análisis de dónde nos ubicamos los uruguayos en términos de izquierda, derecha, etcétera, está bueno ver resultados donde, a mí en lo personal, donde no nos vayamos a los extremos, a esos extremos que después se convierten en barreras que nos permitan conciliar, porque la política, en definitiva, y toda una corriente de pensamiento, bueno, la política en realidad no es un sistema de creencias dogmático del cual yo me paro acá y no me muevo. La política es conciliar puntos de vista, conciliar intereses, articular, negociar, ¿no? La real política, que le llaman algunos, ¿tá? Y si yo me paro en un extremo, y eso conspira contra la capacidad política. Entonces, si la gente se mete en los extremos, después también es muy difícil sacarla. Porque ese estudio de este hombre decía algo de que es muy lo que estudian ahora los que estudian la mente humana y todo eso, ¿no? De los sesgos de confirmación, ¿no? El tema de la persistencia en las creencias. O sea, yo, aunque me traigas la evidencia que demuestra que estoy totalmente equivocado, yo sigo persistiendo en mi creencia. El sesgo de información es solamente leo, escucho todo lo que confirma mis creencias, ¿tá? Y si la gente se mete ahí, después no la sacás con nada. Entonces, qué bueno que la gente no se nos meta en esos extremos polarizantes, porque eso después dificulta el hacer política en el buen sentido de la palabra. Tomando lo que decía Eleonora y Diego, capaz que está bueno reflexionar sobre eso. ¿Qué implica entonces que en Uruguay haya esta mayoría de centro? ¿Qué implica más allá, no para los partidos políticos quizás, o no para definir los programas? ¿Qué implica? ¿Para qué sirve? ¿Qué da? ¿Tenemos una política aburrida, como decíamos hoy más temprano, porque le comparaban con... Mirá el Salto Grande, ¿qué va a ser aburrida? No, bueno. Dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido. Yo creo que es interesante esto de, como bueno, Romina decía, estudios cual, y Diego también aportaba algunas puntas para esto. Es un poco lo que me refería al principio, complementarlo con otras cosas. Yo, por ejemplo, dudaría de que centro es sinónimo de mayor propensión a acordar. Ajá. Por ejemplo. A ver. Que es un sinónimo que yo interpreté que Leonora lo maneja, ¿no? Como centro, como más capaz o más... ¿Para vos qué es ser de centro? Bueno, habría que ver, claro, es parte de lo que no sabemos muy porque bien. Porque en realidad se me ocurren, por ejemplo, casos de personas que se identifican como de izquierda. Incluso se puede ver en las negociaciones laborales. Sindicatos que uno mira y dice, mirá este sindicato, y después tienen excelentes vínculos con las cámaras empresariales en términos de diálogo, de capacidad de acordar, y cuando no hay acuerdo hay conflicto. Pero, entonces, digamos, no sé si centro es sinónimo de eso, de moderación en el ánimo con que se encara el debate. Está ahí, y digo, no sé de verdad. Sí creo, acuerdo con Mariela en esto de las etiquetas. A mí me gusta más que los partidos, las personas se definan por no que la etiqueta la termine poniendo el otro. Exacto. Y no uno autoproclamándose. Claro. Pero lo que sí es cierto también es que en Uruguay esto funciona. No sabemos qué quiere decir el que dice que es de derecha o de izquierda, pero solo un 4% no logró ubicarse en esta escala. Sí. Entonces, sí les diría a quienes dicen que las ideologías están perimidas, que eso es un debate bien. Bueno, la gente, cuando uno le pregunta, ¿sos de izquierda, sos de derecha? Del 1 al 10, el 96% te dice, soy tal número.
Entonces, o soy de centro. Eso está bueno, ¿no? Sí, eso está bueno. Nuestra educación cívica, ¿no? Y lo otro lo último que quería agregar es qué poco representado explícitamente está la gente de derecha. La gente que dijo 9 o 10, o sea, 10 es el extremo derecha, o 9 fue un 14%, y 7 u 8 un 16%. Estaba entre centro derecha y derecha un 30%. Y sin embargo hay mucho menos del 30% de dirigentes que digan yo soy de derecha o soy de centro derecha. Y les diría, un poco jocosamente, salgan del closet porque hace muy bien. Y esta gente, este 30%, y se va a sentir capaz más representado por gente que diga sí, yo soy de derecha. La gente de izquierda lo decimos. Tampoco no sé si el centro ni de izquierda ni de derecha, vota blanco. a la derecha. Claro. Bueno, pero puede haber ahí que diga soy de centro El derecha. centro derecha. No, yo haciendo una anécdota sobre esa cuestión de las etiquetas, hace bien poco en una reunión que se picó, digamos, ¿no? Yo decía ser de centro izquierda y hubo alguien que me contestaba me atribuía a ser partidaria de modelos de economía planificada. Me resultó rarísimo, la verdad rarísimo, porque una persona preparada, profesional, un tipo muy politizado, yo decía, no, es que yo no tengo que decir tengo tal etiqueta, porque eso se presta a un montón de malos entendidos. Porque para mí, que soy una persona más del siglo XX que del XXI en realidad, entender la diferencia entre la socialdemocracia y el régimen soviético es una cosa simplísima, pero ya veo que para personas 20 años más jóvenes que yo, no. Es decir, parece que ser de centro izquierda es ser partidario de la economía planificada. Me resultó, la verdad, me quedé un poco atónita. Entonces digo, vuelvo a eso. Este estudio es interesante porque muestra quiénes creemos ser los uruguayos, distinto, capaz que somos otra cosa después, pero eso es lo que nosotros creemos que somos, pero tiene esa limitación. Bueno, pero cuando viene de hablar de equidad de género, por decir una cuestión que genera discusiones muy ásperas en las redes, donde yo igual hablo, yo de centro igual hablo, no me muteo para nada, porque creo justamente que es un tema en el que hay que hacer mucha pedagogía y por lo tanto no voy a dejar pasar un extremista hablando dislates en estos temas, aunque después me tenga que bancar un montón de cosas. Es verdad que algunos los tuve que bloquear, cosa que no me gusta hacer, porque a mí no me gusta vivir en mi propia burbuja, pero hay gente que se pasa a la agresión personal y desagradable, y entonces al final hay que bloquear. Pero digo, ahí por ejemplo hay todo un tema donde uno encuentra gente que tiene la margarita de los desaparecidos y tiene posturas absolutamente recalcitrantes en materia de equidad de género y de igualdad y del feminismo, es decir, antifeministas exasperantes, tienen la margarita puesta, rarísimo para mi esquema mental, pero pasa. De hecho pasó cierto ex legislador que hizo todo un discurso contra la ley 19.580 y todo eso, igualito al que en el Parlamento hicieron algunos legisladores, sobre todo el Partido Nacional, cuando votaron la ley de tenencia compartida. O sea, hablando justamente de los extremos, de que se ha roto el principio de igualdad, y toda una cantidad de cosas que son un dislate, pero que prenden a alguna gente. Entonces digo, yo qué sé, me parece que esta discusión está buena, pero a mí me gustaría ver lo que viene después. Bueno, bárbaro, ¿qué opinan los uruguayos sobre despenalización del aborto, equidad de género, protección de las personas más vulnerables, acceso a la vivienda, medio ambiente, toda una cantidad de temas que me parece que son los temas políticos por excelencia, el Estado, el uso de los dineros públicos, para volver al tema que estábamos hoy, respeto por la democracia en las instituciones, que todo eso me parece que nos sería mucho más rico
para entender la sociedad en que vivimos y saber hasta dónde esos que gritan tan fuerte en las redes tienen de verdad, hasta cuántos son, ¿no? Eso sí, esas. Porque a veces me parece que justamente parecen más de los que son. Y después me gustaría entrar en el tema de lo que está pasando en España, pero fue el tema que me vetaron para hoy, así que no. Viene después. Parecen más de los que son porque gritan más fuerte, entonces, pero solo parecen, creo. Ojalá. Porque el centro está muteado, como dice Diego. Sí. Vos decías recién, Diego. hace un ratito, cuando empezaba la segunda participación, y Martín decía, no sé si que lo consideraba bueno, yo también lo considero bueno, que por lo menos la gente se identifique en esa escala que no tenemos muy claro qué significa cada numerito, porque sí lo tendríamos claro si las preguntas fueran las que planteó Mariela, que son las preguntas que definen, que en realidad definen dónde nos ubicamos. Hay un oyente que plantea una clasificación, seguramente si alguien le pregunta Manini, Ríos y Milei, uno tiende a ponerlos en la derecha y dice, y sin embargo son muy diferentes en muchos. No son tan diferentes. No son tan diferentes. Igual, perdóname una cosa, pero igual hay que decir que el discurso de la casta de Milei es igualito al discurso de la casta de Pablo Iglesias de Podemos en España. O sea, el primero que habló de la casta fue Podemos en España, y Milei desde otro lugar ideológico le copia el mismo discurso antisistema. Si ese discurso es real, si esa gente es realmente antisistema, es otra discusión. Pero acá, por ejemplo, hay también quien señala, Eduardo de la Mondiola dice, creo que fue Caetano que dijo, lo de izquierda y derecha ya no es solo un eje, Estado-mercado, igualdad de género, ideología de género, ecologistas, animalistas, hay mucho más. No, por eso las preguntas que plantea Mariela me parece que son las que nos definen en qué lugar nos empezamos a ubicar, y también como los seres humanos tenemos contradicciones, podemos estar ubicados en general en un lugar, en un tema, y en otro. Algunos no, algunos sí, pero bueno, o sea, si a alguno de nosotros nos pasa que sentimos esa contradicción y es natural. Si no estás en el centro. No estás en el centro. No creo que estar en el centro sea un promedio. Estar en el centro a mí me parece que es no es promedio, no es promediar. O sea, si vos sos una persona que habla de ideología de género, por más que en todo lo demás reivindiques hasta la abolición de la propiedad privada, perdóname, pero no me parece que seas de centro. Exacto. O sea, que vos puedas promediar una cosa con la otra. No. Pero, bueno. Nada, que eso es salir del eje. Aunque votes a la izquierda. Aunque votes a la izquierda, votes a la derecha. Después votás cualquier cosa. Pero sí lo que creo es que con respecto a esto de dónde, de que la gente se ubica en determinado lugar, y por más que surgen discursos antisistema y surgen estas cosas de estar hartos de la casta, por importar palabras, si queremos decirlo, el Uruguay tiene una cultura cívica muy fuerte. O sea, la separación de la Iglesia del Estado tan tempranamente, creo que le ha dado al Uruguay una forma de crecer, y esto es sin desmedro de la religiosidad, que es otra cosa, una fortaleza en cuanto a la defensa de las instituciones, que hace que la gente se ubique en estos lugares, y capaz que en esto de ubicarse al centro. Porque no me parece que el uruguayo tenga un sentimiento de ir contra las instituciones, o por lo menos la mayoría de los uruguayos. Y eso es lo que a mí me gustaría que sea así, o sea, que esta sensación que tengo se cumpliera, porque también es lo que va a defender la democracia y lo que defiende el valor de la democracia, la defensa de las instituciones. Desde un lugar no de conservadurismo, sino de civilidad. Entonces quiero quedarme con esa conclusión, y que la historia social del Uruguay nos ha traído a este punto donde hay cierto lugar donde nos encontramos casi todos, y es en esta defensa de las instituciones del Estado. Diego. No, digo lo mismo que estaba diciendo. Digo, creo que a pesar de ser un país tan politizado en cierta medida, con una partidocracia, características que tenemos como sociedad uruguaya, no obstante eso,
los uruguayos no nos ubicamos en los extremos, ¿tá? La visión de centro, que es, a mi entender, es la que permite hoy, si yo tuviera que elegir figuras de los partidos políticos para conciliar algo, uno diría, mandá a los que están más al centro, porque te da la impresión de que aportan la visión más conciliadora, la visión común, promover el consenso, ¿no? Y bueno, y creo que de eso se trata cuando reivindicamos un poco la cuestión más de centro, ¿no? No sé cómo estamos a la mesa, cómo nos definimos, porque la encuesta no nos... No nos consultó a ustedes. No, a mí no me Yo pregunta. creo, pero lo que pasa es que fue muy complejo. Si tenemos que entrar a definir entonces qué El tema es que autodefinirse, ¿no? Creo haber contestado alguna encuesta de esas y la verdad me cuesta muchísimo ¿qué número ahí? Me cuesta muchísimo. No me siento nada cómoda con esa escala del 1 al 10 o del 0 al 10, no me acuerdo cómo es. Diego, repetí el nombre del artículo que habías recomendado. Santiago Bilinkis, una cosa así, de la polarización política. Yo lo escuché por Spotify, pero está en varios lugares. Está muy bueno, la verdad, vale la pena escucharlo. Y sobre los sesgos cognitivos, googleen. Hay mucha información y es muy interesante. Ya les aviso, nos quedamos sin telegramas, ¿está? Pero te juro que no tiene nada que ver. Yo quería hablar de Rubiales. Ojo, esto no tiene que ver con que cuando venís vos, ¿eh? No es que siempre pase. No parece, pero no. Parece, pero no. ¿Están definiéndose? ¿Están ubicándose en un número? No, quisiera no hacerlo porque justamente una anécdota, y es que hace unos días tuve una conversación con una persona y yo me definí como una persona de izquierda. Y Dos. No, ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco. Y esa persona me dijo, ¿por qué la gente se define como una persona de izquierda? Porque hay mucha gente que se define como una persona de izquierda porque cree tener una superioridad moral por eso. Ay, qué pavada. Y yo dije, no sé si es una pavada o no, pero no quiero que el otro lea que yo me defino de una forma u otra por pensar que tengo una superioridad moral. Entonces, listo, no, ya está, que me defina el otro. No me defino más. Soy tibia. Es como la gente religiosa. La gente religiosa que cree que los agnósticos o los ateos nos creemos con superioridad moral, y es rarísimo eso. Yo qué sé, yo no me considero superior a nadie. Ojalá me bajara la fe, exactamente, qué bueno sería. Sí. ¿A vos te quedó algo? Sería más feliz. No, pensaba en esto de que, claro, hay gente que, creo que hay gente que nos puede sonar que muchas veces la gente que se define de centro moderada también parece que se sintiera superior moralmente. Por otro lado, en términos de la adhesión a normas morales, se supone que todos adherimos a las que nos parecen mejores, más adecuadas, etc. Pero sí querría decir, sobre todo para el estudiante, esto es un gran instrumento para este tipo de cosas, con sus limitaciones. Capaz que hablamos un montón de las limitaciones, eso es interesante, pero no quiere decir que haya que tirar las encuestas o los análisis. Si te escucharon, ¿puedes faltar mañana a clase? No. De ninguna manera, no. Quedan registrados en la lista del Zoom de asistencia. Diego Irazabal, Mariela de Marco, Martín Couto, Leonora Navata, gracias a los cuatro. Como siempre, un placer. Nos reencontramos en los próximos días. Exacto, nos vemos.